Tercera contrarréplica J.B. Podestá, septiembre de 2026. Convencido estoy ya, a esta altura de la controversia que vengo sosteniendo, con el señor Montemayor, de que éste es incapaz de disentir en forma correcta y respetuosa. Desde su primera exposición comenzó a valerse de recursos subalternos, tales como la chanza de mal gusto y a las veces agresiva. Agregó después la tergiversación de mis conceptos, hecha audaz y torpemente, y concluye apelando lisa y llanamente a la mistificación, para procurar salir de la situación desairada en que le han dejado mis respuestas, claras, serenas y concluyentes. Donosa ocurrencia, en verdad, la de ese señor, al pretender hablar en nombre de la ciencia, con injurias, chistes de arrabal, desplantes ridículos y falsedades evidentes, que ni siquiera tienen el mérito de la habilidad. Cierto es, por otra parte, que esas son las armas de la impotencia, y que, supuesto que el estilo es el hombre, no se puede esperar del señor Montemayor otro lenguaje que el que adopta. Tengo, sin embargo, por mi parte, el derecho y el deber de exigirle que lo modifique, ya que lo que hemos concertado es una controversia entre personas cultas y no un pugilato. Reincide, también, el adversario, en la incorrección de hablar un poco de todo, en vez de concretarse a un punto determinado, requisito indispensable para la posibilidad de una discusión ordenada y provechosa. Habla, en efecto, hasta de la historia negra de la Iglesia, cuando aún le queda por probar que, según la ciencia, Dios no es más que un fantasma, hijo de la superstición. Obligado por esta obstinación del señor Montemayor, comentaré, al final, y solo a título de ejemplo, algunas de las muchas falsedades de que está llena su exposición. Las opiniones de los sabios y su valor. Dije la vez pasada que el testimonio de los sabios creyentes tiene valor, y mucho, para desmentir la tesis del señor Montemayor, porque, si entre las conclusiones de la ciencia y los principios religiosos, existiera oposición necesaria, no podría darse el caso de un solo sabio que profesase una religión. ¿Qué piensa al respecto, el señor Montemayor? Es difícil averiguarlo, porque su criterio varía a cada rato, según las circunstancias y las conveniencias. Lo demostraré. Al principio, parecía atribuir mucha importancia a la discusión de si había o no sabios creyentes, y aseguraba, por su parte, que no los había. Le ofrecí, entonces, una lista de nombres de sabios creyentes del siglo pasado. Y el señor Montemayor, abrumado por semejante desmentido, me replicó diciéndome que no se trataba de saber cuáles fueron las creencias particulares de fulano o de sutano, pero en el mismo artículo en que hacía esa afirmación, aducía opiniones de sabios ateos, sin advertir que yo nunca he pretendido que no hubiera algunos sabios ateos, mientras él sí ha dicho que no hay sabios dignos de ese nombre que admitan la creación y crean en la Biblia, y sin considerar la flagrante contradicción en que incurría al usar del argumento que acababa de descalificar. Ahora, en su última exposición, mientras, por una parte, dice que me ha enterrado debajo de una avalancha de opiniones de hombres de ciencia, lo cual no pasa de ser ilusión, por la otra, al hablar del catolicismo de Lavoisier, afirma que la calificación de cristiano o católico que se pretende, dar al glorioso decano de la química, es una cuestión de gusto que no tiene importancia ninguna. Valiente manera de discurrir. Y con bufonadas así, ¿espera destruir la eficacia de un argumento serio? Una cosa queda, pues, evidenciada, que el señor Montemayor no sabe cómo componérselas, ante el testimonio de tantos sabios cristianos, que se levantan contra él y contra sus negaciones. Sabios creyentes y sabios católicos. Había afirmado el señor Montemayor, que ningún sabio digno de tal nombre creía ya en la Biblia ni en la creación del universo por Dios, y, en nota añadía, las raras excepciones, aunque existieran, no hacen más que confirmar la regla. Cuando le hube citado un crecido número de esas raras excepciones, mi adversario, no sabiendo qué contestar, me acusó, con deslealtad, de haber robado esos nombres de sabios, porque no eran católicos. Yo le repliqué que eran creyentes, y que como tales, los había citado, y le invité a que me probase que algunos de ellos no eran creyentes, prometiéndoles, además, darle oportunamente una lista de solo los católicos. Pero el señor Montemayor,
decidido a sostener la farsa hasta el fin, me pregunta, entonces, ¿son de sabios creyentes o de sabios católicos? Continúa, creyente fue Calvino, y no fue católico. Creyente y no católico fue Lutero, exactamente. Ni Calvino ni Lutero fueron católicos, pero creyeron en la Biblia, en la creación del universo por Dios. ¿Y no era acaso de esto que se trataba en la preguntita aquella del señor Montemayor? ¿No tenía yo derecho a invocar, para contestarla, el testimonio de sabios cristianos aunque no católicos, junto con los católicos? Convénzase el señor Montemayor de que no me va a marear con sus enredos ni me va a derrotar con mistificaciones. Levante el nivel de la discusión y abandone recursos que ni le hacen honor, ni le sirven para nada. Y ahora, he aquí, según lo prometido, algunos nombres de sabios católicos.